Hoy ya sería la última clase que está relacionada con temas de la práctica 6. Vamos a cerrar lo que nos faltó que les cuente y vamos a empezar con medios magnéticos, que ya es un tema creo que de la práctica 7. Estuvimos viendo al solenoide bastante, así que ahora lo volvemos a traer, este arrollamiento de espiras pero que está estirado, tipo espiral. Vimos que el campo lo pudimos calcular en el eje del solenoide y vimos estas limaduras de hierro un poco para ver cómo nos imaginamos que sería el campo de un solenoide donde el arrollamiento es mucho más compacto y es mucho más largo. En este caso, que no es tan largo ni tan compacto, lo que podemos ver es que las líneas de campo que están representadas por el alineamiento de las limaduras de hierro son paralelas al campo que se vería en el centro. El campo en el centro, si lo recuerdan, era un campo que iba en la dirección del eje Z, donde el eje Z era el eje de simetría del solenoide. Y en el exterior, si miran, cerca de los bordes se ven las desviaciones de ese alineamiento de las líneas de campo al eje Z, o sea, al eje de simetría del solenoide, y en las proximidades más cerca del centro, pero fuera, se ve que no se alinean las limaduras de hierro. Miren acá arriba donde estoy marcando, porque en realidad acá abajo, como están los conectores, que están demasiado cerca, estos alineamientos en forma de circunferencias que se ven en estas regiones, tienen más que ver con estos conductores, que son los conectores del solenoide, que con el arrollamiento del solenoide. Pero acá arriba estos conectores no están y se puede ver que las limaduras de hierro cerca al exterior, lejos de los bordes, están bastante dispersas, no están mostrando un patrón claro. Bueno, con este dibujito vamos a tratar de hacer las consideraciones de simetría, que seguramente algunas ya se las dije a lo largo de estas clases, pero las vamos a repetir ahora, porque recuerden que para aplicar la ley de Ampère, para resolver este problema, lo que necesito es conocer cómo es el campo magnético de este solenoide, cómo es el campo de inducción magnética generada por el solenoide en el espacio, digamos, sobre todo en su interior. Y lo que vamos a considerar es un solenoide infinito, así que el comportamiento que vemos en los extremos, donde las líneas de campo comienzan a curvarse, no lo vamos a ver, y todo el exterior se va a comportar como si estuviésemos lejos de los bordes, o sea que no vamos a ver campo en el exterior. O sea, vamos a considerar un solenoide infinito. Entonces, para ese caso, que tiene una alta simetría, vamos a empezar a hacer consideraciones. Si invertimos la corriente, es decir, intercambiamos estos conectores, el campo se tiene que invertir. Entonces ahí consideramos, bueno, para empezar a hablar tenemos que ponerle ejes, ¿no? Para hablar de componentes radial, tangencial, en la dirección Z, y sus dependencias en R, en θ y en Z. Claramente, no lo aclaré al principio, pero creo que ya a esta altura se dan cuenta que al solenoide le ponemos coordenadas cilíndricas porque el solenoide tiene simetría cilíndrica, la distribución de corrientes. Entonces, si nosotros intercambiamos estos conectores, la corriente va a circular en la dirección contraria. Eso significaría que nosotros, si tuviésemos una componente del campo magnético en el interior del solenoide que apuntara en la dirección radial de las espiras, esa componente, al cambiar la corriente, no cambiaría. Sin embargo, eso se contradice porque debería cambiar, porque yo me doy cuenta que las corrientes están yendo en dirección contraria. O sea, invierto la corriente, es algo que puedo percatarme, puedo darme cuenta que lo he hecho, y sin embargo, esa componente que iría en la dirección radial no cambiaría. En consecuencia, lo que vamos a decir es que el campo en un solenoide infinito no tiene componente radial. El campo no puede tener componente paralela al elemento de corriente. Eso nos decía la ley de Biot-Savart, que proviene de un producto vectorial entre el elemento de corriente y el campo magnético. En consecuencia, tampoco podemos tener una componente en la dirección tangente. O sea, si yo tomo la dirección radial, la dirección que apunta del centro del eje Z, que pasa por el centro del solenoide hacia las espiras, la dirección tangente es la dirección tangente también a las espiras. Pero, como en esa dirección está circulando la corriente por Biot-Savart, no podemos tener componente tangente.
Eso también el otro día estaba en una de las explicaciones, se ve que estaba un poco cansada, era cuando calculamos el campo de un alambre, creo que era el caso, que tenía una acotación abajo que decía por Biot-Savart no se puede. Bueno, para saber, muchas veces las consideraciones de simetría tienen que ver qué les permite Biot-Savart. Entonces, Biot-Savart es un producto vectorial entre el diferencial de L, que les marca la dirección y sentido de la corriente, y el vector R, que marca del punto donde yo quiero calcular el campo hacia la corriente. Y esos, como es un producto vectorial, el campo me va a tener que dar siempre perpendicular a los dos. Con consecuencia, nunca va a tener una componente que esté en la dirección del diferencial de L. Eso se aplicaba al campo, la otra, no sé por qué me trastoqué, cuando estaba escuchando la clase me di cuenta que era obvio, pues sé que el cansancio o la distracción no me lo permitió. Bueno, acá les pasa lo mismo, no podemos tener componentes del campo que estén en la misma dirección en la que está la corriente, así que no tengo componente tangencial. O sea que me queda una sola componente que es en la dirección Z, que es lo que estamos viendo con las limaduras de hierro. O sea que todas las consideraciones de simetría que puedo hacer en cuanto a si modifico o roto algo, no veo cambios en la distribución de corriente y en consecuencia no debería haber cambios en el campo, están llevándome a las mismas conclusiones que me llevan estas limaduras de hierro. Luego dice que rotaciones alrededor del eje de simetría, eso quiere decir que el eje de simetría es el eje Z que pasa por el centro. Si yo roto el solenoide alrededor de eso, vamos a ver primero esa, no deberían alterar el campo, porque yo rotar al solenoide alrededor del eje Z no me altera la distribución de corriente. Eso quiere decir que no puedo tener, el campo no puede tener dentro de sus dependencias una dependencia con el ángulo. Por otra parte, la otra acotación que está acá, que dice traslaciones paralelas al mismo, es decir, que si nosotros nos trasladamos paralelos al eje de simetría, si el solenoide es infinito o en su efecto es muy largo y estoy lejos de los bordes, tampoco voy a ver una alteración, no voy a ver diferente la distribución de corriente mientras esté lejos de los bordes. En consecuencia, tampoco puedo tener una dependencia del campo en la dirección Z. Entonces, perdí las componentes radial y tangencial y perdí las dependencias con θ, con el ángulo θ y con Z. Ahora vemos una curva amperiana. Bueno, acá por fin aparecieron los ejes. Imaginen que yo los pude meter adentro. Esto está en el medio del solenoide y esta dirección es la dirección del eje Z del solenoide. Esta es la dirección radial que apunta hacia el borde de la espira, que si está adentro sería la espira que está del otro lado, y R es la dirección θ, bien, que estaría apuntando en forma tangencial. Bueno, y vamos a poner una curva amperiana que es la verde punteadita. Esto está dentro en el solenoide, imagínenselo dentro, centrado, esto es exactamente adentro del solenoide, yo les podría decir en el medio, sobre el eje Z, sobre el eje de simetría, y el medio acá no tiene sentido porque el solenoide es infinito, pero imagínenselo bien al medio. Bueno, el otro día les dije que la circulación positiva de las curvas para hacer una integral de circulación, que es la integral que nos dice la ley de Ampère, la integral de B escalar diferencial de L, es tal que ustedes puedan circular la curva utilizando la mano derecha, y una forma de darse cuenta también es que circular la curva implicaría siempre que ustedes pudieran caminar sobre ella, que les queda en el hombro izquierdo el área que encierra la curva. Bien, esta es la integral de circulación de la que nos dice la ley de Ampère. De este lado está igualado a 0 porque si recuerdan la ley de Ampère nos dice la integral de circulación del campo magnético escalar diferencial de L es mu0 por la corriente enlazada. Pero si ustedes prestan atención, si esto está en el centro del solenoide, está bien adentro, esa corriente, esa curva no enlaza ninguna corriente porque es como que si la pudieran mirar de frente al solenoide, lo que verían es una espirita, una curvita que está metida dentro del cilindro. Entonces, esta curva no enlaza corrientes, por eso la integral de circulación de B es nula. El siguiente paso es, con todo lo que estuvimos analizando acá, sabemos que B está en la dirección Z, con lo cual yo tengo que partir a la integral de Ampère en 4 integrales. 2 que corresponden a los lados más largos de la amperiana, se llama curva amperiana, a la que usamos para calcular, trabajar con la ley de Ampère,
y dos que son los más angostos, serían perpendiculares al campo. Así que dos, que son estos dos lados, los de los extremos, los cortitos, no contribuyen a la integral porque el producto escalar entre B, que va en la dirección Z, y el diferencial de L, que iría, por ejemplo, este caso en la dirección R, si lo quieren, no, en la dirección θ, que es lo que se ve acá en el dibujo, son perpendiculares y nos dan 0. Entonces la integral nos queda en dos términos. Uno, que sería B1, que es el que está acá abajo, que si asumimos que el campo hacia la derecha serían paralelos, por eso me queda B1 escalar diferencial de L, me queda B por DL positivo, como B es uniforme, bien, porque dijimos que no depende ni de θ ni de Z, el que está por debajo, que es B1, está a la misma distancia del eje Z, o sea que no sabemos qué decir respecto a cómo depende de R. En principio, esto no importaría porque esto estaría a la misma distancia del eje Z, así que tendría el mismo R. Y sabemos que no depende ni de θ ni de Z, así que B tiene que ser el mismo en cada uno de los puntos de la curva que está por debajo. Si asumimos que la circulación de las espiras es tal que el campo apunta hacia la derecha, B1 por diferencial de L son paralelos, me daría B1 por diferencial de L sin el producto escalar, y como B es uniforme con todo lo que estuvimos diciendo, sale de la integral y me queda B por L1. El otro término que me queda es el lado superior, que hacemos las mismas consideraciones de simetría, es decir, que volvemos a decir que B es uniforme sobre todo el trayecto superior, pero si B apuntaba hacia la derecha, entonces B2 por el diferencial de L me da negativo, el producto escalar, entonces me queda menos B2 por la integral del diferencial de L que me da L. Eso tiene que estar igual al lado cero por lo que dijimos al principio, porque no, la curva amperiana no está enlazando corrientes, no está atravesando las espiras, está bien adentro del solenoide. Entonces me lleva a la conclusión de que no tengo otra opción que B1 sea igual a B2. Y con todo ese comentario, toda esta deducción que hicimos, llegamos a la conclusión de que B tampoco puede depender de la componente radial. Es decir, que lo que nos estaban mostrando las limaduras de hierro medio por el centro, de que parecía bastante uniforme el campo, lo es. El campo dentro de un solenoide es uniforme y va en la dirección de su eje de simetría. Y fuera el nulo. O sea, tienen que recordar que estas desviaciones son por los bordes. Si no existen bordes, todo afuera sería como vemos acá, sin orientación, sin campo magnético. ¿Pudieron seguirme con esto? Sí, bastante bien. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo lo trabajamos con la ley de Ampere, ahora que conocemos bastante el solenoide. Fíjense que arriba dice campo de un solenoide infinito de n vueltas por unidad de longitud y radio r. ¿Por qué les doy las n vueltas por unidad de longitud? Porque si les digo que es infinito no les puedo dar una longitud. ¿Bien? Entonces les tengo que dar la densidad de espiras, la cantidad de espiras que tengo por unidad de longitud. Si les digo un solenoide largo, muchas veces le doy la densidad de espiras, pero si no les puedo dar el número de espiras totales que tiene el solenoide largo y darles la longitud del solenoide, ustedes pueden sacar igual así la densidad de espiras. Muchas veces a un solenoide largo, mientras no nos acerquemos a los bordes, lo vamos a considerar lo mismo que un solenoide infinito. Mientras no estemos interesados en calcular lo que pasa en el borde. Bueno, todo lo que estuvimos hablando básicamente se puede resumir acá. En el interior del solenoide tengo un campo uniforme que no depende de ninguna de las coordenadas, ni de R, ni de θ, ni de Z, y que está en la dirección del eje de simetría, en Z. Y esto es R menor que R porque R es el radio del solenoide. Y fuera es 0, es el vector nulo. Bueno, vamos a aplicar la ley de Ampere para calcular el campo de ese solenoide, pero para eso tengo que elegir una curva amperiana que nos permita determinar ese campo B dentro del solenoide, y necesito determinar el módulo. Entonces, ahí tenemos un dibujo del solenoide. De vuelta les recuerdo, estos abajo serían los cables, las crucecitas indican que por debajo, esto es un corte del solenoide, estamos cortándolo para que no tengan todo el problema que tuvieron recién cuando miraban el dibujito que les mostraba, que no se veía claro que la espira estaba adentro. Bueno, acá en este dibujo sí se ve claro que la espira está parte adentro y parte afuera. Las crucecitas indican que la corriente está entrando y los puntos que está saliendo, y se usan la mano derecha para meter los dedos con la corriente de abajo y sacarlos con
con la corriente de arriba, siguiendo cómo circula la corriente en ese solenoide, van a ver que su pulgar apunta en la dirección de estas flechas, que son las que indican el campo magnético dentro del solenoide. Entonces elegimos esta curva, que nuevamente tiene 4 tramos, y empezamos a analizar cada uno de los tramos. El tramo que es de A a B es paralelo, el diferencial de él está marcado con esta flecha roja, es paralelo al campo magnético. El tramo que va de C a D sería paralelo si hubiese campo, pero nuestras consideraciones indican que acá no lo hay. El tramo que va de A a D, que es este de acá, es perpendicular, o sea, fuera, si no hay campo no contribuye, y la parte que está adentro es perpendicular al campo, y acá el tramo que va de B a C también, la parte en la que hay campo, el campo sería perpendicular al diferencial de L. Así que de las 4 integrales que tengo que sacarme 3. Bien, 2, porque si no hay contribución, porque el campo es perpendicular al diferencial de L, y una tercera porque estoy asumiendo que es un solenoide infinito y está confinando el campo a su interior. Entonces solamente me queda de las 4 integrales en las que tengo que repartir esta integral en una curva cerrada, solamente me queda una, la que corresponde al tramo de A hacia B. Acá decimos que son paralelos, así que esta integral me queda la integral de B de L, y luego decimos que B es uniforme. Todo este comentario lo hicimos hace un rato para decir que no dependía de R, así que B sale de la integral y me queda la integral del diferencial de L, que me daría la longitud L que tiene la curva amperiana. Entonces, para seguir trabajando, ya logré resolver el lado de la integral. El siguiente paso es saber cuál es la corriente enlazada. Entonces nos tenemos que preguntar cuánta corriente enlaza la curva amperiana que estoy diciendo. Entonces, cuando hago eso, veo que tengo que poner el número de espiras que está tomando la curva amperiana por la corriente. Número de espiras por la corriente es la corriente total que está enlazando, que está atravesando el área que está encerrando la curva amperiana. Esta es el área del que encierra la curva amperiana, y yo tengo que encontrar el número de espiras que tengo, y eso me da la cantidad de corriente que está atravesando la curva. Entonces eso me da N por I. Y acá puedo despejar el módulo, bien, ese sería mi B0, ese que empecé acá, que quiero saber. De acá tengo el módulo del campo, que acá me queda el número de espiras que está encerrando la amperiana dividido la longitud de la amperiana, que eso sería la densidad de espiras. Por eso está igualado luego a N, que en realidad era el dato, ¿no? El número de espiras por unidad de longitud. Esto nos permitió entonces escribir al campo magnético, me salió un poquito arriba, pero está acá, como B0 va a ser mu0 I por la densidad de espiras en K, dentro, y 0 cuando está fuera, o sea, para R menor que R y para R mayor que R, el radio de las espiras. Ahora, lo que vamos a suponer es que el solenoide, que en lugar de ser un solenoide infinito es un poco más finito, o sea, es más corto, pero que lo voy a cerrar sobre sí mismo formando algo así, que se llama toroide. Es como la dona Homero. O sea, es como si a una dona, no, algo con la forma de una dona, uno le genera un arrollamiento. Si esto lo cortáramos, si lo estiráramos, sería un solenoide. Lo que hago es cerrarlo sobre sí mismo. Eso lo que va a hacer es quitarnos el borde. Bien, o sea, el solenoide era finito, tenía el efecto de borde, pero cuando yo lo cerré sobre sí mismo, eliminé el borde. Entonces, lo que terminó haciendo es confinando al campo magnético en esta región gris. Imaginen que esto gris es un tubo de plástico, necesitamos hacer el arrollamiento alrededor de algo. Después de este arrollamiento, tal vez el real, el que vean en los circuitos, tenga una, no sé cómo decirlo, una donita, un toroide, se llama toroide, tengo que decir donita, un toroide de hierro o algún material magnético. Pero en principio, como no estamos mirando por ahora los materiales magnéticos, los vamos a ver dentro de un rato, entonces simplemente es algo de plástico, algo que nos permite darle esta forma particular a las corrientes. Bueno, acá lo que sigue es mirar cómo entra y cómo sale la corriente, así que si ustedes usan la regla de la mano, tienen que tratar de usar la mano para darse cuenta que el campo magnético está apuntando como indica estas flechas, está circulando acá adentro llevando estas flechas. Solo que ahora, a diferencia de cuando estábamos un solenoide, ahora nos va a depender de la distancia al centro del toroide
porque si se fijan, acá los arrollamientos de espira están más cerca y acá están más abiertos. Entonces eso nos va a llevar como consecuencia a que haya una dependencia en la dirección radial. Lo de la mano, si entran con la de acá, que esta es muy fácil porque la pueden seguir con los dedos, y giran la mano para ir siguiendo la dirección de cómo estaría yendo la corriente, van a ver que el dedo pulgar les apunta sobre estas espiras siguiendo la tangente, y si dibujan las flechas van a ir viendo que si lo hacen en otras espiras, las flechitas siguen tangentes como es la curva azul. Sí, la más fácil de ver, porque la de arriba me confunde a mí. Igual ustedes pueden practicar para ver, porque les tiene que dar. Pero si miran con esta es más fácil porque justo la corriente está pasando de frente, ustedes la siguen con su mano derecha, llevando los dedos en la dirección de la punta de la flecha de la corriente, y van a ver que cuando la van siguiendo y van haciendo el giro, la siguen, se meten por detrás y van haciendo el giro, ven que el pulgar les va a apuntar en la dirección esta tangente y hacia arriba, y si van haciéndolo en cualquiera de las demás espiras, van a ir viendo que tienen que dibujar un campo tangente a esta curva. ¿Esto lo vieron? Pese a que no fui muy buena explicándolo. Sí, yo lo vi, lo vi. Perfecto. Entonces, acá, ahora tiene más información, ahora es un corte del solenoide, perdón, del toroide, que es un solenoide cerrado sobre sí mismo, y hay más cosas acá de las que quiero ver, entonces vamos a ver por parte. Los circulitos son lo mismo que en la figura de arriba, estos serían crucecitas de corriente entrante, y estos serían de corriente saliente. Eso se condice totalmente con este dibujo, que entran de este lado y salen de aquel. Después, lo celestito que se ve adentro es la región esta gris que está dentro del toroide. Esto celestito que está acá adentro es la región gris. Las líneas negras que están marcadas y que tienen esas flechas tan exageradas son curvas amperianas. No son cosas reales, son trayectorias amperianas que voy a utilizar para evaluar el campo de un toroide. Entonces, si yo tengo que mirar el dibujo limpio sin mis amperianas, tendrían que dejar de mirar estas flechas negras y los punteados, entonces simplemente tienen una región interna que está celestita y los cables que están atravesando, esto es un corte, lo cortamos a la mitad, entonces puedo ver cómo sale por el exterior y cómo entran por el interior la corriente. Bueno, entonces ahora sí, volvemos a poner las líneas en nuestra cabeza, volvemos a poner estas líneas negras, y las flechas que tienen dibujadas sobre las líneas son las direcciones donde, no del campo, ¿sí? No son las direcciones del campo, de hecho las direcciones del campo están acá, tienen uno dibujado, que es coincidente con lo que están viendo en este dibujo, en el análisis que hicimos recién. Esta flecha azul es el campo en este punto, sino que estas flechitas negritas corresponden a la circulación positiva de la curva. Bien, ¿cómo deberían circular la curva para que la integral les dé positiva? Bien, o sea, para que es una convención, cómo deberían circular la curva para que el de L lo tomen como positivo. Entonces está marcado eso nada más. Eso es un detalle, porque en realidad en muchos libros se lo saltean hacer este detalle. Bueno, ahora que tenemos entendido esto, tengo 3 trayectorias posibles. La trayectoria 1 tiene un radio menor, que es radio interno del toroide. Fíjense en que acá lo llamó A al radio interno y B al radio externo, y la primera trayectoria tiene un R que es más chiquito, está en esta región encerrada por el toroide, pero que no está dentro del arrollamiento de espiras, de la región que está acotada por el arrollamiento de espiras. Después tengo una bien adentro del toroide, que es la que pasa por la región celeste, que se llama trayectoria 2, y la trayectoria 3 es la externa, en la que está por fuera de toda la distribución. Entonces miremos primero las que están por fuera, la trayectoria 1 y 3. Entonces planteo la ley de Ampère, decimos que la integral de circulación de B, escalar diferencial de L, tendría que ser mu 0 por I enlazada, nos concentramos en la parte de la integral de circulación, y vemos que si hubiese un campo en esta región, en estas regiones, ya sea sobre la trayectoria 3 o sobre la trayectoria 1, la bien interior o la bien exterior, tendría que ser circulante como el que estamos viendo afuera, o sea, sería paralelo al diferencial de L. Podría ser antiparalelo o paralelo, pero tendría que tener, solo ser tangente a la curva. Así que esta integral, en principio, nos tendría que dar B escalar de L, nos tendría que dar el producto de los módulos.
Y luego B tendría que ser uniforme por la simetría del toroide, así que saldría la integral y nos quedaría B por la integral del diferencial de L, que le pueden poner 2pi por R, sería la longitud. Ahora, si miramos el otro lado de la integral, mu0 por la corriente enlazada, si miramos acá adentro, no hay ninguna corriente que esté atravesando. O sea que sobre la trayectoria 1 les da igual a 0. Miremos la trayectoria 3. La trayectoria 3, ustedes dicen, sí, el área encerrada por la trayectoria más externa está siendo atravesada por corrientes, unas entrantes, que son las de más al centro, y unas salientes. Pero el tema es que tengo la misma cantidad de corriente entrante que saliente, porque se está dejando a todas las espiras. Entonces, como tengo la misma cantidad de corriente entrante que saliente, cuando hago mu0 por I enlazada, la I enlazada es 0. Entonces, en la trayectoria 1 o en la trayectoria 3 no encierro corrientes. Eso me llega a la conclusión de que, me lo salteé, que B en esas regiones tienen que ser 0. ¿Sí? Si esto tiene que ser igual a 0 por ley de Ampère, porque no tengo un área, ya sea que no es atravesada por corrientes, o que si la atraviesan tengo la misma cantidad de las que considero positivas y las considero negativas, entonces esa integral me da 0. Cuando voy a la trayectoria 2, la azulcita, en la región azulcita o celestita, que es la interior del toroide, acá tengo que mirar, bueno, el lado de la integral es la misma, pero bueno, tengo que ver que, de acuerdo a como yo hice las consideraciones, mi campo magnético está girando, está circulando en una dirección contraria a las flechitas negras, que es el diferencial de L, así que la integral me va a quedar con un signo menos. Bien, porque el producto escalar de B escalar diferencial de L son vectores que son colineales, pero opuestos. Así que me queda el producto de B por dl con un menos. Coseno de 180 nos da menos 1. Y bueno, B puede salir de la integral, integro el diferencial de L, que me da 2pi por R, donde R es el radio de la amperiana, y eso se me daría la parte de la integral. Entonces ahora me tengo que concentrar por la corriente enlazada. Acá sí tengo corriente enlazada, porque acoto la región al R que corresponde al área que encierra la trayectoria 2. Y ahí estoy viendo que hay corrientes entrantes. Entonces, ¿cuántas corrientes tengo? Bueno, ahí estoy poniendo ejes. Bueno, ahora lo pongo. ¿Cuántas corrientes tengo? Tengo n veces el número de espiras por la corriente de cada una de las espiras. Y este signo menos significa que si yo me parara sobre cada una de las corrientes y usara la regla de la mano derecha, me daría un campo en la dirección que está el B, obviamente, pero en dirección contraria a lo que sería la circulación positiva, la que daría la circulación positiva de la curva. Por eso me aparece un menos. Entonces, por eso muchas veces estos menos ni se los ponen en los libros y les queda directamente igualado 2pi por R por B con mu0 n por I. Bueno, de acá pueden sacar el módulo del campo en el interior del toroide y como les anticipé antes, les va a depender si ahora dr, donde R es un vector que sale desde el centro al punto donde yo quiero calcular el campo. Y esta dependencia ustedes la imaginamos al principio porque ya vimos que ahora no es como en el solenoide que las espiras estaban uniformemente distribuidas, entonces uno ve más o menos la misma densidad de espiras arriba que abajo, por ejemplo. Sino que acá veo más concentrada la densidad de espiras en la parte más interna del toro y las veo menos concentradas en la parte externa. Así que cuando varío el R, tendría que esperar una dependencia radial. Bueno, lo que me queda es escribirlo, porque todo esto me permitía sacar el módulo, por eso les hacía el comentario que eventualmente uno podía no preocuparse por el signo de la corriente y después pensar en la dirección. O muchas veces no te dicen que B va así, que el diferencial de él y no se preocupan por el signo de la corriente porque ya están pensando en eso para escribirlo al final. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Que el campo magnético B tiene un módulo mu0i, 2πr cuando estamos adentro, 0 cuando estamos afuera, y este signo menos, y el tita nos está hablando de la dirección. Si yo tengo la dirección radial, tita es esta dirección que es la tangente, en un punto por acá, la dirección tangencial estaría siguiendo la dirección contraria a las agujas del reloj, pero el campo B, de acuerdo a cómo estoy haciendo circular la corriente en el toro, es en la otra dirección. Entonces eso me dice en la dirección tangencial negativa de esa curva. ¿Pudieron seguirme con el solenoide y el toroide? Sí, profe. Bueno, entonces
Estos son ya como los casos típicos, van a resolver cosas parecidas con esta o un solenoide adentro de otro, y van a resolver cosas que en el mejor de los casos son combinaciones de alambres y solenoides, pero los casos de simetría que tienen son pocos, son solenoides, toroides y alambres. Lo que nos queda para cerrar ya la parte de campo magnético, empezar con medios magnéticos, es hablar de la fuerza entre conductores. La fuerza entre conductores es si yo tengo, por ejemplo, dos o más conductores por los que pasa una corriente, yo tengo que ver que el campo que genera, por ejemplo, si tuviera dos conductores, uno de los conductores en la posición del otro, produce una fuerza sobre el otro. Tengo dos cables paralelos, miro uno de los cables y se va a generar una fuerza sobre el otro, si obviamente por ambos pasan corrientes. Entonces, si tengo distribuciones de corrientes, que obviamente las necesito en conductores, entonces el campo generado por uno de los conductores afecta al otro, y si tengo muchos conductores, aplico superposición, y el campo generado por todos los demás conductores en el sitio del que yo estoy interesado en calcular la fuerza, va a producir una fuerza sobre ese conductor. Entonces, si entre dos conductores uno podría escribir que esto que les dije, por ejemplo, tengo un conductor 1 y un conductor 2, la fuerza que el conductor 1 le realiza al conductor 2 está relacionada con el campo magnético que genera el conductor 1 en la posición del conductor 2, producto vectorial con el elemento de corriente. Bien, eso sería el diferencial de fuerza. Y obviamente, si lo pienso de lo que hace el conductor 2 sobre el 1, me queda considerar el elemento de corriente del conductor 1 y el campo magnético que genera sobre ese elemento de corriente el conductor 2. Y eso me da que las fuerzas son iguales, los diferenciales de fuerzas son iguales y sentidos opuestos. Entonces lo que vamos a hacer es el caso más fácil, que es considerar dos conductores rectilíneos por los que circulan corrientes I1 y I2 en el mismo sentido y que están separados a una distancia R. Este D es un R. Estas expresiones que tenemos más arriba son en todos generales. Ustedes las pueden aplicar a cualquier conjunto de conductores mientras calculen sobre el conductor que quieren calcular la fuerza, cuánto puedan obtener, cuánto vale el campo en sobre todo el conductor. Entonces después se integran para sacar la fuerza. Bueno, ahí en ese dibujo vamos a empezar a describir un poco qué es lo que ven. Fíjense en que los amarillitos son los conductores, las flechas violetas indican las direcciones de las corrientes, que como dijimos son conductores rectilíneos paralelos y circulan corrientes I1 abajo y I2 arriba, están en el mismo sentido, se van en misma dirección y sentido, y esos conductores están separados a una distancia R, o sea, la distancia entre estos dos conductores se llama R. Para calcular la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor por el que circula una corriente I2, que sería este de acá arriba, debemos calcular el campo que genera la corriente I1, que es la que está abajo, en la posición del conductor 2. Entonces, si miran, el campo que genera la corriente 1 es el que está dibujado. Recuerden que el campo de un alambre circulaban circunferencias concéntricas con el alambre y valía lo mismo sobre cada uno de los puntos de la circunferencia. Entonces acá están dibujadas varias de las circunferencias, en particular está centrada la atención en la que corresponde a una distancia igual a la de los conductores, como para poder saber cuánto vale el campo en ese punto. Y lo vamos a suponer que los conductores son largos, de modo que no me preocupan los bordes. Entonces acá está dibujado, se usan la regla de la mano derecha y apuntan el campo hacia allá, entonces el campo magnético tiene que circular como muestran las flechas azules. Para calcular el campo usamos la ley de Ampère, lo hicimos ayer, que la integral de circulación de B escalar diferencial de L es igual a μ0 por I, lo vamos a calcular solamente para la corriente I1, entonces, si se acuerdan, era que poníamos una curva amperiana, que podría ser la misma que estamos marcando con esta circunferencia concéntrica en la dirección de U, y el diferencial de L, en este caso, si apoyan la mano de modo de seguir a la corriente I1, el diferencial de L es paralelo al campo, lo sacan de la integral y les queda que el campo les da μ0 I1 sobre 2πr, y eso está en la dirección tangente. Recuerden que acá, en la dirección radial desde I1, entonces esta es la dirección radial, va desde I1 hacia el punto donde calculo el campo,
Entonces, esta sería la dirección tangente positiva. Si ya tenemos el campo, lo que nos queda ahora es escribir el diferencial de L2 para ir a calcular la fuerza que el elemento de corriente 1 genera sobre el elemento de corriente 2. Entonces necesito el diferencial de L2 para reemplazar en esta expresión. El diferencial de L2 está en la dirección K. Entonces ahora tengo que reemplazar las expresiones en la fuerza que 1 le hace a 2, escribiendo al diferencial de L2 y al campo debido a 1. Eso nos va a dar el módulo I2 diferencial de L2 por el módulo del campo 1 evaluado en R, en la posición del conductor 2, y tienen que resolver el producto vectorial de K, vector θ, que les da menos la dirección radial. Entonces el diferencial de fuerza 1, 2 está apuntando como muestra esta flecha roja. Ven que acá está mostrado en 2 puntos en particular. O sea, acá simplemente hice el producto vectorial entre K, vector θ, K primero, θ segundo, lo pueden hacer con la regla de la mano derecha, poniendo el índice con la dirección K, el medio con la dirección θ, y les va a dar el menos la dirección radial al diferencial de fuerza sobre la corriente 2. En los problemas muchas veces les piden la fuerza por unidad de longitud o le dan la longitud. Si le dan la longitud, tienen que integrar. Si les piden la fuerza por unidad de longitud, dividen por el diferencial de longitud del alambre sobre el cual están calculando la fuerza y obtienen la fuerza por unidad de longitud sobre el alambre 2 debido al alambre 1. Y les queda esta expresión. Este es el módulo de la fuerza, o el diferencial de fuerza, o la fuerza por unidad de longitud, está en la dirección radial negativa. Y si lo hacemos al revés, si hacemos todo al revés y pensamos en la fuerza que el elemento de corriente 2 hace sobre el 1, que era el enunciado que tenía acá mal escrito, entonces lo que les va a quedar es el mismo módulo, pero les va a quedar en la dirección radial. Tienen que volver a hacer el problema y les va a quedar, cuando reescriban B2 y DL, B2 le va a quedar dado vuelta entonces en la dirección de menos θ, y cuando hagan el producto escalar les va a dar en R. Bien, entonces lo que tienen es una fuerza en la dirección negativa de las R's sobre uno de los conductores, y lo tienen una fuerza sobre el otro conductor en la dirección radial. O sea, la rojita sería la que el conductor 1 le hace al 2, y la negrita la que el 2 le hace al 1. Y la pregunta es, si se atraen o se repelen estos conductores, mirando estas fuerzas, ¿qué opinan? ¿Se atraen o se repelen? El conductor 2 se acerca al conductor 1 cuando circula corriente sobre el conductor 1, y sobre el 2 obviamente, si no, no va a haber fuerza, o se alejan, si pudiera moverse. ¿Se atraen? Se atraen. Bien. Bueno, uno podría trabajar un caso similar, pero poner las corrientes antiparalelas, es decir, que una de las corrientes vaya en otra dirección. Supónganse que invertimos la corriente I2, entonces diferencial de L2 está en menos K, y ese signo menos va a llevar a que cuando calcule la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor 2 debido al conductor 1, les dé con el mismo módulo, pero en sentido opuesto. Y lo mismo le va a pasar si lo hacen pensando en la fuerza que el conductor 2 le hace al 1. Les van a quedar cambiadas de signo. En ese caso, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Entonces ahí se tienen que acordar que es al contrario de, o sea, porque decimos que si las corrientes son paralelas, o sea, circulan en el mismo sentido, se atraen, y si circulan en sentidos opuestos, se repelen. Ahí es como contrario a lo que uno siempre va pensando, ¿no? Que los signos iguales se repelen, ahora no, en las corrientes eso no ocurre. O sea, que lo pueden recordar pensando en qué es lo contrario a lo que nos vino pasando con las cargas o con los polos, ¿sí? Cuando están pensando en las corrientes. Bueno, ahora tengo que arrancar con lo que serían medios magnéticos. Lo anterior, ¿lo entendieron? ¿Puedo seguir adelante? ¿Necesitan que repita algo o avanzo a medios magnéticos? Por ahora se entendió bastante bien. Bien, bien. Primero, había un campo y las partículas cargadas podían o no ser afectadas por la presencia de ese campo. Luego las partículas cargadas se movían formando una corriente, luego la corriente era la que generaba el campo, luego teníamos la fuerza que el campo le hacía a una corriente, y ahora decimos, bueno, si las corrientes generan campos, quiere decir que yo podría calcular el campo que genera una corriente, como hicimos recién, y ver cómo afecta a otra corriente que está en la proximidad. Bueno, y ahora vamos a ver
otra forma de generar campo magnético y ver sus efectos, que es tener medios magnéticos. O sea, los medios magnéticos son muy diversos, vamos a mencionar algunos, pero hay más. Ustedes se van a concentrar en paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos, pero hay muchos más para trabajar. Entonces, primero vamos a entender un poco con los dedos, porque la idea no es entrar en mucho detalle, lo van a ver más adelante en sus carreras, pero entrar un poco con los dedos en el origen del magnetismo y que en realidad los medios magnéticos terminan reduciéndose también a una idea, pero ahora de momentos magnéticos microscópicos. Entonces, y lo vamos a reducir a como si fueran espiras esos momentos, lo vamos a interpretar un poquito así. Por eso estábamos tan preocupados por calcular en su momento cómo la presencia de un campo magnético alteraba a una espira. ¿Se acuerdan que hicimos cuentas y dijimos, bueno, tenemos una espira, ponemos un campo magnético, la espira puede rotar, la espira si puede rotar o está en equilibrio se queda en esa posición, etc. Entonces, eso era para este momento. Todo lo que hicimos con las espiras era para poder describir cómo se comporta un medio magnético, cómo puede ser que a veces intensifique el campo y otras veces lo reduzca en su interior. Entonces lo que vamos a imaginar es el modelo simplificado tipo átomo en Bohr, donde tenemos un núcleo, los electrones en orbitales, que están cuantificados, y bueno, asociamos a cada átomo un momento dipolar magnético que tiene varios orígenes. El primer origen es el momento angular orbital, considerando al electrón en su órbita como si fuera una espira de corriente. Entonces consideramos al electrón moviéndose en su órbita, acá en el modelo más simple, como si fuese una corriente, ¿no? Y por eso acá, si esto gira en una dirección, sería con el L para arriba, la corriente, como se está definida a través de las cargas positivas, está en la dirección contraria. Entonces imaginamos eso, y entonces a ese momento angular orbital le asigno un momento magnético, que está relacionado con el tipo de orbital. Después se le asigna otro momento angular intrínseco del electrón que se llama spin, que es una propiedad del electrón en particular que es como la carga, la masa, pero el efecto del momento intrínseco del electrón es mucho más grande que del momento angular orbital. Y el último puede ser que le sumen un momento angular que tiene que ver con el núcleo. Ese es mucho menor. Entonces tenemos tres contribuciones a esta flecha roja que representa el momento del átomo. Uno está relacionado con imaginarse al electrón en su órbita como una corriente, entonces le asignamos un momento mu. Otro es al electrón girando sobre sí mismo, ese momento angular intrínseco, que es una propiedad del electrón, como su carga y su masa, es el efecto más intenso, y luego podemos pensar en el núcleo del átomo, que también contribuiría. Pero de los tres, el que más me interesa es el intrínseco, es el spin. Pero nos preguntamos si todos los átomos tienen electrones, todos tienen núcleos, todos tienen momentos angulares, ¿por qué no todos los materiales muestran un comportamiento magnético? Entonces vamos a contestar esa. La mayoría de los materiales no presentan comportamiento magnético debido a que el momento dipolar magnético atómico es la suma de todos los momentos magnéticos que aportan sus componentes individuales. Y principalmente, como dijimos recién, el más intenso son los electrones. Si el átomo tiene sus orbitales llenos, el momento magnético de todos los electrones se cancela. Recuerdan que cuando llenamos los orbitales, tengo que poner dos electrones, uno con el spin, le decimos up, y el otro hacia abajo, o sea que como podríamos asociar el momento magnético intrínseco del electrón, uno en dirección y otro en dirección contraria, simplificando mucho las cosas. Y si eso ocurre, entonces cuando sumo todos los momentos magnéticos, se me cancelan, porque el valor de cada pareja de spines en un orbital está opuesto, entonces cuando sumo los vectores momento magnético me dan 0. Pero en algunos de átomos o en agrupaciones de ellos, los efectos magnéticos individuales se refuerzan porque los átomos con orbitales semillenos sí tienen un momento magnético cuya intensidad depende del número de electrones desapareados o impares. Si tenemos orbitales semillenos, ahí no se nos van a cancelar los momentos magnéticos de los electrones. Uno se los puede imaginar, o yo tengo tendencia a imaginarlos uno para arriba, girando con un momento magnético, y el otro hacia abajo, entonces, en una idea muy simplificada. Entonces,
Si tenemos semillenos, vamos a tener un momento magnético neto porque va a haber electrones que no están apareados. Pero aún así, eso no implica que tengamos una actividad magnética apreciable. O sea, si el efecto más intenso, que son estos electrones desapareados, existe y lo tengo y los átomos tienen un momento magnético, la pregunta que nos podemos hacer es por qué aún así podemos no ver una actividad magnética apreciable. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa básicamente es que en general cuando están en un material, esos momentos magnéticos no están apuntando todos en la misma dirección. Entonces cuando miro estos dibujitos que están representando acá, imagínense que estoy asociando a estas espiras a los momentos magnéticos de un átomo. Entonces este dibujo que está intentando hacer acá, esta espira marrón, está como representando a la corriente que yo asocio para poder explicar el momento magnético atómico de un átomo que estaría acá en esta posición. Pero voy a otros y los veo que están orientados para cualquier parte. Entonces cuando sumo todos estos momentos magnéticos en un material, termina dándome que la suma total es cero. O sea, que pese que los átomos tienen un momento magnético y podrían presentar comportamiento magnético, no lo presentan porque están así todos desordenados sus momentos magnéticos, cuando los sumamos dan cero. Habíamos visto algo muy parecido en los dieléctricos, cuando pensábamos en las moléculas del agua, que eran dipolares, que tenían un momento dipolar eléctrico intrínseco, o moléculas de ese estilo, con un momento dipolar intrínseco, que en general, en ausencia de un campo eléctrico, estaban todas desordenadas, entonces los momentos dipolares cuando los sumaban daban cero, y para poder ver un efecto necesitábamos ordenarlas, y eso lo hacíamos aplicando un campo eléctrico. Bueno, acá es muy parecido. En la mayoría de los materiales, aún teniendo los átomos un momento magnético, en condiciones normales están todos desordenados esos momentos magnéticos y no veo un efecto neto. Los tengo que ordenar. Y bueno, esto lo podemos extender a estructuras más complejas, porque al fin y al cabo, cuando hablamos así muy por arriba de los modelos de banda, cuando pensamos en los materiales sólidos en estructuras, lo que iguales, seguimos pensando que esos orbitales se constituyen en bandas de orbitales y seguimos colocando electrones y viendo si se aparean o no se aparean. Así que lo que decimos es que los electrones de enlaces en las sustancias también forman orbitales. O sea que también se forman orbitales y también puedo hablar de apareados y desapareados. Esto que les conté es un poquito con los dedos para imaginar por qué estoy pensando en corrientes cuando hablo del momento magnético atómico. Bien, pero la explicación profunda y correcta la van a ver más adelante en la carrera. Esto es como para entender un poco, es la explicación más sencilla. Supongamos que estamos en la condición de que tenemos un momento magnético asociado a los átomos y queremos ver qué le pasa cuando está en un campo de inducción magnética. Si se acuerdan, yo les dije cuando empecé con magnetismo que iba a llamar al campo B campo de inducción magnética, que en los libros en general, en los que son más de física general, lo llaman campo magnético, y que se me iba a escapar todo el tiempo llamarlo campo magnético. Bueno, ahora es el momento, porque ahora voy a distinguir los campos que tienen que ver con el medio, con el comportamiento externo, las corrientes, lo que tiene que ver con la presencia de medios magnéticos, y el campo de inducción magnética tiene como fuentes todos, tanto las corrientes, lo que controlo externamente, como los medios magnéticos que tenga, el medio en el que estoy. Bueno, entonces recordemos la espira, que hace un ratito habíamos estado hablando. La espira, acá tenemos la típica espira de corriente, bien, la que hicimos las cuentitas la otra vez. En esta espira de corriente, acá tenemos las flechas azules que intentarían hablar de un campo magnético que vamos a suponer que es uniforme, y se acuerdan que habíamos hecho cuentas para mostrar cómo eran las fuerzas cuando la espira circulaba una corriente. Y si se acuerdan, ¿te acuerdan que decíamos que a la espira, cuando circula una corriente, le podíamos asociar un vector que se llamaba momento magnético, cuyo módulo era la corriente por el área de la espira, el área encerrada por la espira, y cuya dirección era la dirección normal, y el sentido estaba dado por apoyar mano, siguiendo la corriente, la dirección del pulgar, es decir, la regla de la mano derecha. Pero para eso habíamos obtenido dos magnitudes son importantes. Una era el torque sobre la espira, que era el momento, que lo habíamos llegado a escribir como el momento magnético vectorial del campo magnético, y el otro era escribir la energía, que tomando como referencia cuando el campo magnético está perpendicular
al momento magnético, la espira nos quedaba como un producto escalar entre el momento magnético y el campo, con un signo menos. Las dos expresiones nos llevaban a que la condición de equilibrio estable, es decir, en equilibrio, necesitamos fuerza cero, eso sí vimos que nos daba siempre una espira, y torque cero, que eso vimos que daba cero cuando este producto vectorial nos daba cero. Es decir, cuando el momento magnético se alineaba con el campo. Y vimos que la misma lógica, llegábamos acá, que si el momento magnético se alineaba con el campo, este producto escalar nos daba el producto de los módulos con un 1, entonces nos daba menos el producto de los módulos y era el valor más chiquito que podíamos obtener de energía. Los otros valores eran mayores. Entonces el mínimo de energía o la condición de torque cero nos daban las condiciones de equilibrio estable. Y habíamos dicho entonces que si yo tenía una espira en un campo magnético, iba a ubicarse siempre alineando su momento magnético con el campo magnético externo. Ahora, si estamos pensando en los átomos como espiras, nos podemos preguntar qué le va a ocurrir a los momentos dipolares magnéticos atómicos en presencia de un campo B. Entonces ahí tenemos un dibujo. Si los átomos los estoy imaginando como espiras de corriente y asociándoles un momento magnético atómico con esa lógica, en presencia de un campo magnético, que es este B, esta flecha azul que está dibujada acá al costado, a la izquierda, eso que lo teníamos en un dibujo anterior, todo desacomodado con estas flechitas negras que representaban los momentos apuntando al azar, ahora se van a alinear con el campo de alguna forma. En este caso es el caso más positivo porque refuerzan el campo magnético. Todos los momentos magnéticos se suman. Entonces, lo que decimos es que se alinean los momentos magnéticos, el material se magnetiza. Vamos a ver cómo se alinean, ¿bien? Porque no siempre se alinean y quedan en el mismo, o sea, quedan, los momentos magnéticos siempre van a quedar paralelos al campo, pero tenemos que ver si además en la misma dirección. Siguiendo la lógica de la espira, deberían ir hacia la condición de equilibrio estable y ahí deberían estar alineados y con el mismo sentido. Pero bueno, hay otros materiales que no hacen eso, por eso se lo hacen. Pero en principio, vamos a decir, en la analogía de pensar a los momentos atómicos como originados de corrientes, asociándole corrientes al átomo, por esos electrones desapareados, entonces, pensándolo como espiras de corrientes, los momentos atómicos se van a orientar con el campo magnético externo aplicado. Y cuando eso ocurra, esos que estaban todos al azar se van a alinear y van a generar un momento magnético macroscópico, ¿bien? Que yo lo voy a poder medir, y eso se llama magnetización, y el material está magnetizado. Y esto es algo que nos va a venir bien que seguramente lo voy a sacar en unos ratitos, que es que tengan en cuenta que hay similitudes entre los campos que se generan por un solenoide finito en el sentido de que no es infinito de longitud, y un imán. Bien, si miran, acá están representados cómo son los campos en el interior del imán y cómo son en el interior del solenoide y cómo se desvían en los extremos. Y hay una analogía entre el comportamiento del solenoide con el campo magnético externo de un imán y también con respecto al campo magnético interno. Entonces, siguiendo esa lógica que les acabamos de decir de que un solenoide y un imán tienen campos parecidos, vamos a tratar de cuantificar, de hacer una forma de llevar a ecuaciones las relaciones entre ese efecto de alinear los momentos magnéticos y la presencia de un campo magnético externo. Ese campo de inducción, la presencia de un campo magnético externo y lo que vamos a llamar campo de inducción magnética. Claro, no saben de qué les estoy hablando cuando digo campo magnético externo, denme en un segundo. Bien, entonces, supónganse que esto es una barra imantada, esta cosita gris que se ve arriba, y que está imantada de modo que los momentos magnéticos atómicos que están representando estas espiritas de corriente en un corte de esa barra imantada, apuntan de modo que el campo magnético es hacia el interior de la pantalla. Ponen la mano sobre esas espiritas y están viendo que las crucecitas que están dentro de las espiritas son las colitas del vector campo magnético. A esa distribución, a esto, que sería una barra imantada, la puedo pensar como si fuese una corriente de magnetización con esta analogía entre el solenoide y el imán. Entonces, puedo describir a esta barra imantada como si tuviese una corriente que va por la superficie. Con esa lógica, a esta corriente la llamo corriente de magnetización o corriente magnética.
Y vamos a definir a la magnetización, que ya vengo hablándoles, decirles que un material se magnetiza, que se alinean los momentos magnéticos dando un momento magnético que es la suma y no da cero. Bueno, cuando se magnetiza, cuando tenemos un momento magnético neto, definimos un nuevo campo vectorial que se llama magnetización, que es el momento magnético por unidad de volumen. Y las unidades son amperes sobre metro. Entonces ahora podemos interpretar qué relación le vamos a dar a ese nuevo campo magnético con esa corriente de magnetización que acabamos de asociar para describir el comportamiento de medios magnéticos. Entonces el momento magnético total, si yo me imagino, miro esta parte de una corriente de magnetización, por definición es la corriente que circula por esa espira por el área encerrada. Entonces, esto sería lo que tengo acá, sería la corriente que circula, que es magnético por el área. Y eso está en la dirección normal a las espiras. Pero eso, por la definición que acabo de dar recién, también es la magnetización, que es el momento magnético por unidad de volumen, por el volumen. En consecuencia, si yo reemplazo el volumen como el área por la longitud de la barra imantada, simplifico las áreas y me queda que la magnetización por la longitud de la barra imantada me tiene que dar la corriente magnética. En una expresión formal, las deducciones formales las van a hacer en electro, pero en una expresión más formal de esta lógica, la ley de Ampère para la magnetización nos dice que la integral de circulación de la magnetización escalar diferencial de L en una curva amperiana me tiene que dar la corriente de magnetización. O sea que si yo tengo un medio magnético, la integral de M escalar diferencial de L me va a permitir encontrar esa corriente de magnetización que le asocio todos los efectos que tendría esas espiritas atómicas, esos momentos magnéticos atómicos. Fíjense que hay una analogía con cuando vimos la polarización y pensamos en las densidades de carga de polarización. Recuerdan que decíamos que la integral del vector de polarización es menos la densidad de carga, la carga de polarización. Bien, entonces uno después, bueno, hacía las cuentas y les quedaba que la componente normal del vector polarización les daba la densidad de cargas de polarización. Acá tiene una analogía. Si antes la integral de circulación de flujo de P estaba relacionada con menos las cargas de polarización, acá que hablamos de campos magnéticos y la ley de Ampère es la integral de circulación de M, de la magnetización, me tiene que dar igual a la corriente de magnetización. Entonces, ahora tengo dos cosas para tener en cuenta. Tengo las corrientes verdaderas, las corrientes de conducción, los electrones en movimiento, y tengo las corrientes de magnetización que tratan de representar el efecto de esos momentos magnéticos atómicos en el interior del medio material. Entonces, la integral de circulación de B escalar diferencial de L me tiene que dar mu0 por la suma de esas dos corrientes. Si ahora reemplazo la integral a la corriente de magnetización con su relación con el vector magnetización, después despejo, o sea, divido por mu0 y resto la integral de M escalar diferencial de L, y agrupo esta expresión, porque estoy integrando sobre la misma curva, entonces veo que puedo llegar a una integral de una relación entre los campos de inducción magnética y magnetización que me da su circulación igual a la corriente libre, a la corriente de conducción. A esta expresión que tengo acá, lo voy a definir como un nuevo campo que se va a llamar campo magnético o campo magnético externo. Entonces, H tiene como fuentes únicamente a las corrientes de conducción, ¿bien? A las que yo establecí con baterías, esas corrientes, así que veníamos trabajando hasta este momento. H tiene como fuente sal así, pero si yo tengo H con esta relación que tengo acá, que es una relación entre los tres vectores que vale siempre independiente de las propiedades del medio magnético, puedo llegar a obtener los otros dos campos. Pero para llegar a obtener los otros dos campos, voy a necesitar saber cómo se relacionan realmente B con H y M con H. O sea, necesito saber lo que se conocen como ecuaciones constitutivas. Si yo, por ejemplo, genero con una corriente externa que puse una batería un campo magnético H y lo puedo calcular, necesito saber cómo es mi medio, poder caracterizarlo con propiedades de ese medio que me permitan llegar a evaluar cuánto vale B y cuánto vale M. Y para eso necesito las ecuaciones constitutivas. Recuerden que llamamos ecuaciones constitutivas
en el caso de los dieléctricos serían las relaciones entre la polarización y el campo eléctrico y el vector de desplazamiento del campo eléctrico. Ahora llamaré ecuaciones constitutivas para un medio magnético a la relación entre el campo de inducción magnética y el campo externo H y la magnetización del campo externo H. O sea, el que yo controlo con la corriente. De vuelta H tiene unidades de amperio por metro, que son distintas de las de B porque hay un musero entre ellos relacionándolos. Entonces, acá sí, si quiero ver las ecuaciones constitutivas, necesito encontrar relaciones. Las ecuaciones constitutivas, esta primera relación no es general, no corresponde a una ecuación constitutiva. En realidad debería haberla escrito, pero esta es general. Mientras que estas dos sí son las que caracterizan al medio. Chi va a ser la susceptibilidad y mu es la permeabilidad del medio, la permeabilidad magnética de este material magnético. Si el medio no tiene propiedades magnéticas, mu va a ser mu cero. Si utilizan las dos expresiones que tienen de las ecuaciones constitutivas, las reemplazan en la relación entre los campos, esta general, van a ver que pueden llegar a una relación entre la permeabilidad y la susceptibilidad. Así que llegamos a la conclusión que si conocemos la permeabilidad del medio o la susceptibilidad, podemos conocer la otra. Si conocemos la permeabilidad, voy a conocer la susceptibilidad porque está relacionada con esta expresión, y si conozco la susceptibilidad, conozco la permeabilidad. Muchas veces le van a dar, no es tan habitual, pero a veces se lo van a dar, lo que se conoce como permeabilidad relativa, magnética, que la van a ver escrita de esta forma, K magnética, y que va a ser mu sobre mu cero. Bien, o sea que a veces les van a decir, tiene una permeabilidad magnética relativa 2, quiere decir que el mu es 2 veces el valor de mu cero. Entonces vamos a empezar a analizar medios magnéticos, y el primero de los medios magnéticos a ver son los medios paramagnéticos. Perdón, profe, ¿repetís cómo se llama la razón entre mu? La KM. Sí. Permeabilidad relativa, permeabilidad magnética relativa. Gracias. Porque es relativa al vacío. Al estar dividida por mu cero, es relativa al vacío. Vieron que la constante dieléctrica sería la permitividad relativa, porque era epsilon sobre epsilon cero, relativa al vacío. ¿Bien? Acá la tenemos con la magnética, y se llama permeabilidad y la otra se llama permitividad. Y a veces capaz que me confunde si lo dije a veces. Bueno, entonces vamos a los medios. Tenemos un medio que se llama que son paramagnéticos. Los medios paramagnéticos son hasta que el material no satura, quiere decir que hasta que el material no tiene todos sus momentos magnéticos alineados con el campo, se nos está aproximando, o sea, ustedes imaginen, como tenemos muchos átomos, entonces yo aplico un campo magnético, los momentos magnéticos se van a empezar a alinear con el campo dependiendo, en principio, de la intensidad del campo, esa alineación que va a ir ocurriendo. Entonces, mientras no esté llegando a alinear todos, tengo una relación entre la magnetización y el campo magnético H, o el campo de inducción magnética y el campo magnético H, que es lineal. Eso quiere decir que la susceptibilidad y la permeabilidad son constantes, que no dependen del valor del campo magnético que aplicamos. Lo de constantes hay que tomarlo entre pinzas, porque sí dependen de la temperatura. Bien. Pero en principio, mientras no estemos aproximándonos a la saturación, y si suponemos que estamos a una temperatura, no estamos cambiando la temperatura, mu y chi los podemos considerar como si fueran valores constantes. ¿Qué le pasa al paramagneto? Cuando yo tengo, acá lo que estoy, acá no me mate tanto, la cosa azul sería el paramagnético, las flechas, el paramagneto, las flechas blancas representan a esos momentos magnéticos que le asociamos a los átomos, que antes los teníamos dibujados con la espirita, bueno, ahora ya no le pongo más espirita, son esas flechitas, y en principio en condiciones normales un material paramagnético los tiene todos al azar. Cuando aplico el campo, lo que terminan es alineándose todos con el campo. Entonces ahí la suma de los momentos magnéticos nos da un vector magnetización que se alinea con el campo externo. Entonces lo que veo es que el material paramagnético contribuye a aumentar el campo B, al campo de inducción magnética. Porque yo tengo el que generé con corrientes, y cuando pongo ese material paramagnético y se magnetiza, voy a ir a contribuir a aumentar ese campo de inducción magnética, sumarme al campo externo. Pero en general este efecto no es muy grande, la susceptibilidad está cercana a cero,
Y lo que dice acá es que, y sigue una ley de Curie, quiere decir, la ley de Curie es esta expresión que dice que la susceptibilidad es inversamente proporcional a la temperatura. Yo les dije hace unas clases que la temperatura desordena, aumentamos la temperatura, esto que lo vemos tan ordenadito, comienzan algunos a orientarse en algunas direcciones porque se están desordenando los momentos magnéticos, y eso lo trata de expresar la ley de Curie, que es para un paramagneto. Pero igual este efecto es chico, no es muy fuerte. Los paramagnetos tienen efecto, pero no es algo, no es un imán cuando se magnetiza. Bien, eso es lo importante, no van a sentir el efecto de un imán. Bueno, acá hay un dibujito que trata de mostrar lo que estábamos hablando. Esta es la magnetización versus el campo H, que a veces lo llaman campo externo o campo aplicado, o campo magnético simplemente. Y acá tienen, bueno, acá está invertida las relaciones, uno sobre la susceptibilidad en función de la temperatura. Si aumenta la temperatura, uno sobre la susceptibilidad crece, lo que equivale a decir que la susceptibilidad decrece. La susceptibilidad nos marca cuánto mi material, qué dificultad tiene mi material para ordenarse magnéticamente. O sea, si yo tengo una susceptibilidad chiquita, voy a tener que poner campos muy grandes para ordenarlo completamente. Bien, entonces eso nos marca la capacidad de mi material para ordenar sus momentos magnéticos, en este caso en la dirección del campo. Y la temperatura es un efecto que viene a causarme desorden. O sea, yo lo estoy tratando de ordenar con un campo magnético y la temperatura me lo desordena. Bueno, y acá hay valores, fíjense que acá sería la susceptibilidad, le pusieron una M, a veces lo van a ver con unas chi E o chi M para distinguir, porque vieron que llamamos con la misma letra a la susceptibilidad magnética y a la susceptibilidad eléctrica. Entonces, si por algún motivo tenemos que hacer cuentas donde tengamos que considerar ambos efectos, bueno, a veces la van a ver a esta con una sub M para que sepan que es el magnético. Algo similar a lo que hicimos con la permeabilidad magnética relativa o constante magnética, si quieren llamarlo, que le pusimos una M para distinguirla del caso eléctrico. Pero bueno, acá tienen la susceptibilidad magnética, fíjense en que es del orden de 10 a la menos 5, la susceptibilidad M y H tienen las mismas unidades, así que la susceptibilidad no tiene unidades, bien, va entre 0 y 1, va en realidad para los paramagnetos va en valores próximos a 0, no va entre 0 y 1, también toma valores negativos para los medios que vamos a ver ahora. Bueno, mantenemos esto, si quieren anotamos acá de vuelta que esto es general, y ahora vamos a ver materiales que no son tan fáciles de explicar el por qué, van a tener que dejarme una clasecita, por ahí se los comento cuando tenga una ley más en juego. Recuerden que esto es general, no es en particular para un material, mientras que las relaciones constitutivas que siguen después sí son propias de un material, dependen los valores que van a obtener acá, las relaciones dependen del material. Si estamos hablando de medios diamagnéticos, esos materiales no tienen un momento magnético neto, pero en presencia del campo es como que se genera un momento magnético, un dipolar magnético a los átomos, pero en este caso se genera opuesto al campo aplicado. Entonces, en general, estos materiales lo que van a hacer es generar una magnetización que se opone, o sea, en sentido contrario a la del campo magnético aplicado, al H. Y bueno, lo que dice que obviamente son repelidos por los imanes. Entonces, acá el dibujito lo que trata de mostrar son las espiritas de corriente, pero sin momento magnético. Quiere decir que tengo todos los electrones apareados, por ejemplo. Y en ese caso, cuando aplico un H, lo que voy a generar en estos materiales es la generación de momentos magnéticos, pero que apuntan ahora contrarios al campo. En este caso, las susceptibilidades son cercanas a 0, pero negativas. Hay una excepción a estos comportamientos, pero que ya es más complejo, que la susceptibilidad es menos 1. Pero en este caso, en los diamagnetos, tenemos una característica que es que la susceptibilidad es próxima a 0, pero negativa, y que además no depende de la temperatura. Entonces, en general, cuando uno quisiera distinguir si tenemos un material diamagneto, podemos tratar de medir la susceptibilidad y ver que cuando variamos la temperatura no cambia. Y bueno, si medimos la magnetización versus H, vamos a ver que decrece con el aumento del campo. O sea que cuando más logran, se generan esos momentos y los alineo, más chica es la magnetización. Bueno, y acá también nos muestra que nuevamente son materiales donde la susceptibilidad y la permeabilidad son independientes del campo aplicado. Y en este caso encima también son independientes de la temperatura. Asumimos que estas relaciones que tengo expresadas acá, lo mismo que en los paramagnetos, son lineales,
con la única diferencia es que la susceptibilidad es negativa. Pero estos efectos son pequeños, o sea, las susceptibilidades son del orden de 10 a la menos 5. Vamos a ver ahora el caso en el que los efectos no son pequeños. Entonces, el caso 3 son los ferromagnetos. Vuelvo a marcar acá que la relación es general, pero los ferromagnetos tienen para que hablemos un poquito más de qué les pasa. Entonces, la primera característica de los ferromagnetos es que las susceptibilidades son mucho mayores que 1. Los momentos dipolares magnéticos, en este caso, se comportan en un sentido como pasarían un paramagneto, es decir, en presencia de un campo, los momentos dipolares magnéticos se alinean con el campo. El tema está en estos materiales en que esos momentos magnéticos interaccionan entre ellos y la menor energía también se consigue haciendo que ellos se alineen, o sea, cuando se orientan paralelos, estos materiales, los momentos magnéticos, tienen un mínimo de energía en quedarse paralelos. Entonces, si yo retiro el campo, la magnetización no se retira. Bien, o sea, aquí permanece magnetizado. Estos son imanes. Acá vemos los efectos del campo magnético en forma clara. Entonces, los momentos dipolares magnéticos atómicos interactúan fuertemente favoreciendo su orientación paralela entre sí. Esto les permite permanecer magnetizados en ausencia de campos magnéticos externos. La susceptibilidad y, en consecuencia, la permeabilidad, o sea, chi y mu, dependen del campo aplicado. Y también de la historia del material, o sea, lo que ustedes van a ver si hacen una curva del campo, ustedes aplican un campo y miden, por ejemplo, la magnetización, van a ver que encima depende de la historia. No es lo mismo partir de un material que está completamente desmagnetizado que un material que ya lo magnetizamos antes. Como vamos a ir viendo el efecto en una curva. Pero lo importante de estos materiales es que son los materiales que permanecen magnetizados cuando retiramos el campo. Esos pueden ser materiales que se llaman ferromagnetos duros, porque son capaces de mantenerse magnetizados por mucho tiempo, y esos son los imanes. Y si no, pueden ser blandos, que son materiales que se magnetizan y permanecen magnetizados un tiempo, pero por ahí, por efectos de la temperatura, o porque los golpean, o sea, hay diferentes formas, se pierden la magnetización. ¿Pero cómo la pierden? La pierden no desmagnetizándose todos, eso lo podríamos lograr con la temperatura, calentando mucho, sino que a veces la pierden agrupándose en los momentos magnéticos, cumpliendo la condición de estar alineados, pero en regiones. Y esas regiones pueden estar desordenadas unas respecto de otras, y ahí pueden hacer el mismo razonamiento que uno hace con los momentos atómicos, ¿no? Que uno decía, bueno, puedo tener momentos atómicos, pero si están todos desordenados, cuando sumo el promedio de los momentos dipolares magnéticos me da 0. Bueno, en los materiales ferromagnéticos se pueden crear lo que llaman dominios, que son conjuntos de átomos que forman un momento magnético, pero lo hacen regiones. Entonces, si esas regiones están desordenadas, también tengo un efecto macroscópico nulo. Eso puede ser lo que pasa, por ejemplo, en cosas de hierro. Ustedes agarran un alfiler, una aguja, una tijera, normalmente no están magnetizadas, pero si la dejan cerca de un imán o un buen rato, después ven que se magnetizó, pero que si la dejan después mucho tiempo tirada por ahí, esa magnetización se les va. Bueno, esos son los blandos, los que no pueden permanecer magnetizados por mucho tiempo, que son fácilmente magnetizables, pero también muy fácilmente desmagnetizables. Pero no porque pierden y se desordenan completamente, sino porque tienden a armar esas estructuras de dominios. Bueno, acá lo que tenemos es la curva, que se llama curva de histéresis. Esta curva de histéresis es la magnetización versus el campo externo aplicado H. La curva roja es suponer que yo tenía el material todo desordenadito, o sea, lo calenté o algo, se armaron esas estructuras de dominios todas desacomodadas, tengo un pedazo de hierro, un clavo. Bien, entonces, en principio, yo no veo que esté magnetizado, no veo efectos magnéticos. Cuando empiezo a aplicar un campo, que el hecho de que sea positivo significa que estoy apuntando en una dada dirección, los momentos magnéticos de este material se van a empezar a alinear con el campo y van a empezar a magnetizarse el material. Y bueno, cuando todos quedan alineados con el campo, llego a lo que llamamos saturación, que es todos alineados con el campo. Si yo siguiera aplicando campo, esto seguiría así, tipo una recta. Igual la saturación no alcanza asintóticamente, ¿no? Pero bueno, vamos hacia la saturación. Ahora, cuando empiezo a reducir el campo, que es seguir esta flecha verde para acá,
me encuentro que esa tendencia a permanecer alineados genera que yo llego a este punto que implicaría un campo magnético externo cero, se apague el campo, lo fui reduciendo y finalmente se apagó, pero mi material sigue magnetizado. Le quedan alineamientos de esos momentos magnéticos atómicos, o de los dominios, ¿no? Queda todavía magnetizado. Tengo los momentos magnéticos, los sumo y me da un momento magnético neto, que por unidad de volumen, que es la magnetización. Y tengo que seguir aplicando ahora un campo, pero en la dirección contraria, o sea, si los tengo magnetizados para arriba, yo aplico un campo para abajo, de modo que se me empiecen a dar vuelta algunos de esos momentos, hasta que llegue un momento en que tenga más o menos la misma cantidad de unos y de otros y logre anular la magnetización. Llego a este punto de acá. Si yo sigo aplicando un campo negativo, lo que voy a hacer es seguir alineando en la dirección del campo externo, así que finalmente voy a alcanzar la saturación, pero con todos alineados en la nueva dirección del campo, que si dijimos, primero lo ordenamos todos para arriba, serían todos para abajo. Y puedo seguir una misma lógica. Después empiezo a reducir el campo, eso va a ir generando que se me desalineen algunos. Cuando llego al campo cero, todavía tengo orden, y tengo que aplicar un campo en la otra dirección, ahora como en la dirección original, para lograr que primero se anule la magnetización y luego para lograr una magnetización cero. O sea, una vez que entré en esta curva, si sigo el procedimiento de aumentar y reducir el campo, me voy a mover sobre esta curva todo el tiempo. A estos puntos que están acá, que son los cruces del eje de magnetización con el campo cero, se llama magnetización remanente, o sea, es lo que queda magnetizado cuando retiro el campo. Y H, los campos que yo tengo que aplicar para lograr anular la magnetización dentro de desmagnetizar el material, se llaman campos coercitivos. Estos materiales, si yo los caliento, lo que va a ocurrir es que este ciclo se va a ir como cerrando. O sea, cuando retiro el campo, más fácil la temperatura me va a desordenar las cosas, entonces se va a reducir la magnetización remanente y se va a reducir el campo coercitivo. Hasta el punto que después me va a quedar una especie de S acá, que es cuando se comporta como un material paramagnético. O sea, voy a llegar a un momento en el que la única manera de mantener la magnetización va a ser con un campo. Pero eso es porque la temperatura genera ese efecto. La temperatura a la cual la magnetización remanente y el campo coercitivo se hacen cero, es decir, que no tengo este ciclo, cuando yo quito el campo, el material se desmagnetiza, tal cual un paramagneto, se llama temperatura de Curie. Y esto es una transición de fase como las que vieron cuando se transicionan entre el gas y un líquido. O sea, en el sentido, hay muchas analogías en este tipo de transiciones, pero son transiciones de fase. Lo que pasa es que ahora es una fase magnética, o sea, cambio de estar magnetizado a no estarlo, o a poder mantener la magnetización cuando el campo es cero, a no tenerla. Paro acá porque lo que sigue es contarle que hay otros materiales. Hasta acá es lo que normalmente entra en los cursos. Después les cuento 2 o 3 cosas más. ¿Me pudieron seguir hasta acá? ¿O esto se hizo demasiado complejo? Hay que leerlo. Sí, sí. Revisarlo. Hay una parte, en los diamagnetos se parece a lo que vimos antes, los dieléctricos, ¿no? O sea, hay un nuevo campo, en vez de la polarización se llama magnetización, es el momento dipolar magnético, el otro era dipolar eléctrico, por unidad de volumen, solo que cuando piensan en materiales magnéticos, aparte de los diamagnetos, que son los que terminan reduciendo el campo magnético en su interior, campo B, pueden tener paramagnéticos que lo aumentan, o ferromagnetos que son el comportamiento más complejo, ¿no? Que es el que ustedes quitan el campo y el material se queda magnetizado. Está bastante claro, miren, con muchos de estos dibujitos se los saqué al Sears o al Selway, y esos están explicados más o menos como se los traté de explicar acá. Después tienen el kit también para verlo, pero los más gráficos y más, o sea, formalmente es preferible el kit, pero miren antes el Selway o el Sears, porque les va a resultar más fácil seguirle la explicación, si no me pudieron seguir a mí, y después pasarse al kit. Y tengan en cuenta que los ferromagnetos, esto que está escrito acá en las ecuaciones constitutivas, que cambia respecto a lo que les estaba mostrando recién. Fíjense que estas son sutilezas. Fíjense en que yo en los para y en los diamagnetos puse la susceptibilidad y la permeabilidad como constantes. Nunca la puse función de nada. En cambio, cuando me fui a los
ferromagnéticos los puse en función de H, del campo aplicado. En realidad, si uno quiere ser más real, tendría que poner que dependen de T, o sea, tendría que poner en el paramagnético que la susceptibilidad y la permeabilidad dependen de la temperatura, se tienen un valor para cada valor de temperatura. Eso también pasa acá, que depende de la temperatura, pero encima depende del campo también que apliquemos. Y en los diamagnetos es el más sencillo porque son constantes. Y después hay otros tipos de materiales magnéticos, algunos son los antiferromagnéticos, que son parecidos a los ferromagnetos en el sentido de que se ordenan tienen una tendencia a ordenarse de una manera en particular, pero la tendencia que tienen estos antiferromagnéticos es que en vez de alinearse como los ferros piden, o sea, los ferros piden que los momentos magnéticos atómicos se alineen, y queden en el mismo sentido, los antiferros lo que hacen es alinearlos, pero en sentidos opuestos. Y esto hace que aparezcan un montón de fenómenos en estos materiales que no se ven en los ferromagnéticos. Y los ferrimagnéticos, que son, por ejemplo, la magnetita, los que suelen quedar siempre magnetizados, son materiales que son antiferros, pero que los momentos magnéticos no son todos iguales, o sea, no todos los átomos tienen los mismos momentos, entonces cuando se alinean antiparalelos no hay forma de que les dé cero, porque no tienen, los que van en el momento magnético entre algunos átomos son mayores que otros, o sea que nunca terminamos compensando en cero. Y eso, por ejemplo, es un ferrimagneto conocido, es la magnetita, que son las piedras magnéticas que descubrieron los griegos y que los de geofísica seguro deben haber escuchado hablar. Y bueno, y ahí están todo lo que le puede pasar a un material dependiendo del material, de las propiedades del material. Entonces, fíjense, la verde, esta curva verde, muestra cómo se comporta la magnetización, o sea, la medida de cómo se alinearon los momentos magnéticos cuando uno aplica un campo externo. Entonces, si uno aplica un campo externo, se van alineando y en algún momento satura. Pero ese efecto es chico. Cuando es un diamagneto, es esta curva que tenemos acá, que es la amarilla, que se van alineando pero oponiéndose, entonces reducen el campo magnético externo, o sea, la magnetización es negativa, cuando la sumo al H me reduce para obtener un B más chico, en el ferromagneto cuando se suman, entonces aumenta el B, y después tenemos los paramagnéticos, ¿no? Los paramagnéticos se suman, aumenta el B, en los diamagnéticos se restan, disminuye el B debido a que M, S y H se restan, pero después en los ferromagnetos, que ya tienen la curva de histéresis y pueden tener la curva virgen, se suman, y los efectos son más importantes, pero cuando uno quiere medir M versus H depende de la historia, y si ya entró en un loop de histéresis, en un ciclo de histéresis, pueden encontrar este tipo de comportamiento. Y después hay otros materiales que son los superparamagnetos, son los más modernos, que son los que están en auge porque las nanopartículas magnéticas son superparamagnetos y se comportan como los materiales magnéticos, pero al momento magnético no se asocia al átomo, sino a la partícula. Entonces imagínense, la partícula tiene muchos átomos, son nanométricas, pero tiene muchos átomos, así que el momento magnético de la partícula es mucho más grande que la de un átomo, y en consecuencia las reacciones, cómo se responden a la presencia de un campo H, son mucho más intensas. Por eso los superparamagnetos, por eso el super, tienen una curva que se parece a la verde, pero es mucho más intensa, causa la saturación mucho más rápida. Y esto de acá son curvas de susceptibilidad versus temperatura. Esto acá nos muestra que la susceptibilidad crece, o sea que es positiva y crece, que los materiales antiferros, cuando aplicamos un campo, se quieren alinear con el campo magnético, y luego de una temperatura, que en este caso se llama temperatura de Nils, ya la discusión, digamos, la pelea entre orden que impone el campo magnético y desorden que impone la temperatura, empieza a ganar la temperatura y empieza a desordenarse y reduce la susceptibilidad del material. O sea, la respuesta del material a ordenarse se reduce por consecuencia de la temperatura. En el paramagneto no tenemos ese efecto, y en el ferromagneto tenemos una susceptibilidad muy grande, y vamos a ver que sigue teniendo una susceptibilidad muy grande, pero cambia la forma de la curva cuando pasa al estado paramagnético. Y hay un punto en el que la curva cambia el comportamiento, que es justamente la temperatura a la cual el material se empieza a comportar más como un material paramagnético que como un ferro. Bueno, y el diamagnetismo está acá abajo con una línea que no depende de la temperatura.
Esta última parte es a título informativo, nosotros nos quedamos con la filmina transparencia. Uno no sabe cómo llamarle a la hojita del Power, ¿no? Porque ni filmina ni transparencia, ¿no? Filminas y transparencia ustedes ni capaz que ni las llegaron a ver. Uno imprimía sobre unas hojas transparentes y las ponía en un retroproyector para explicar. Ustedes tal vez son mucho más modernos, seguro siempre vieron PowerPoint. Pero yo de alumna sí los vi, soy un poquito más vieja. Bueno, con esto cerré materiales magnéticos. Materiales magnéticos es la práctica que sigue, o sea, en esta mitad de la clase inicié lo que sigue de la materia, o sea, la práctica 7, sí, práctica 7 que tiene la parte de materiales magnéticos y luego sigue con la ley de Faraday. Como les dije antes, pueden escuchar esta clase varias veces, pueden agarrar el SIR, el SERWIPE, agarren los primeros a esos para leer y después agarren el kit para cerrar ideas. Yo hasta acá llegué, si tienen preguntas, las dejo, me quedo acá y las respondo o los libero.